Capítulo 8. Poder Ejecutivo. Artículo 279. 1. El gobierno y la administración del Estado corresponden a la presidenta o al presidente de la República, quien ejerce la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. 2. El 5 de julio de cada año dará cuenta al país del estado administrativo y político de la República ante el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. Artículo 280. 1. Para que una persona sea elegida presidenta o presidente de la República, se requiere tener nacionalidad chilena y haber cumplido 30 años de edad al día de la elección. 2. Asimismo, deberá tener residencia efectiva en el territorio nacional los 4 años anteriores a la elección. No se exigirá este requisito cuando la ausencia del país se deba a que la persona, su cónyuge o su conviviente civil cumplan misión diplomática, trabajen en organismos internacionales o existan otras circunstancias que la justifiquen fundadamente. Tales circunstancias deberán ser calificadas por el Tribunal Calificador de Elecciones. 3. Al inscribir la candidatura deberá presentar un programa conforme a la ley. Artículo 281. 1. La presidenta o el presidente se elegirá mediante sufragio universal y directo, por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se efectuará el tercer domingo de noviembre del año anterior a aquel en que deba cesar en el cargo quien esté en funciones. 2. Si a la elección se presentan más de 2 candidaturas y ninguna de ellas obtiene más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación entre las candidaturas que hayan obtenido las 2 más altas mayorías. Esta votación se realizará el cuarto domingo después de la primera. Será electa la candidatura que obtenga el quórum establecido en el inciso anterior. En el caso de proceder la segunda votación, las candidaturas podrán efectuar modificaciones a su programa hasta una semana antes de ella. 3. El día de la elección presidencial será feriado irrenunciable. 4. En caso de muerte de una o de las 2 personas a que se refiere el inciso segundo, quien ejerza la presidencia de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 10 días contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará 90 días después de la convocatoria, si ese día corresponde a un domingo. En caso contrario, se realizará el domingo siguiente. Artículo 282. 1. El proceso de calificación de la elección de la presidenta o del presidente deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes a la primera votación y dentro de los 30 días siguientes a la segunda. 2. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al Congreso de Diputadas y Diputados y a la Cámara de las Regiones la proclamación de la presidenta o del presidente electo. 3. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, reunidos en sesión conjunta el día en que deba cesar en su cargo quien se encuentre en funciones y con los integrantes que asistan, tomará conocimiento de la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones que proclama a la persona que haya resultado electa. 4. En el mismo acto, la presidenta o el presidente electo prestará promesa o juramento de desempeñar fielmente su cargo, conservar la independencia de la República, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 283. 1. Si la presidenta electa o el presidente electo se encuentra impedido para tomar posesión del cargo, asumirá provisoriamente y con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República quien presida el Congreso de Diputadas y Diputados, la Cámara de las Regiones o la Corte Suprema, en ese orden. 2. Si el impedimento fuese absoluto o durase indefinidamente, la vicepresidenta o el vicepresidente, en los 10 días siguientes al acuerdo del Congreso de Diputadas y Diputados, convocará a una nueva elección presidencial que se celebrará 90 días después si ese día corresponde a un domingo,
o el domingo inmediatamente siguiente, conforme a las reglas generales. Quien así se elija asumirá sus funciones en la oportunidad que señale la ley y durará en ella el resto del periodo ya iniciado. Artículo 284. 1. La presidenta o el presidente durará 4 años en el ejercicio de sus funciones, tras los cuales se podrá reelegir de forma inmediata o posterior solo una vez. 2. Si postula a la reelección inmediata, desde el día de la inscripción de su candidatura, no podrá ejecutar gasto que no sea de mera administración, ni realizar actividades públicas que conlleven propaganda a su campaña para la reelección. La Contraloría General de la República dictará un instructivo que regule las situaciones descritas en este artículo. Artículo 285. Cuando por enfermedad, ausencia del territorio de la República u otro grave motivo, la presidenta o el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidenta o vicepresidente de la República la ministra o el ministro de Estado que corresponda según el orden de precedencia legal. Artículo 286. 1. Son impedimentos definitivos para el ejercicio del cargo de presidenta o presidente de la República y causan su vacancia: la muerte, enfermedad grave debidamente acreditada, que haga imposible el desempeño del cargo por el resto del periodo y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones, la dimisión aceptada por el Congreso de Diputadas y Diputados y la destitución por acusación constitucional conforme a las reglas establecidas en esta Constitución. 2. En caso de impedimento definitivo, asumirá como subrogante la ministra o el ministro de Estado que se indica en el artículo anterior y se procederá conforme a los incisos siguientes. 3. Si la vacancia se produce faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, la presidenta o el presidente será elegido por el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta. El nombramiento se realizará dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y quien resulte elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Para efectos de su reelección, este periodo presidencial se considerará como uno completo. 4. Si la vacancia se produce faltando 2 años o más para la siguiente elección presidencial, la vicepresidenta o el vicepresidente, dentro de los 10 primeros días de su subrogancia, convocará a una elección presidencial para 120 días después de la convocatoria, si ese día corresponde a un domingo, o el domingo siguiente, conforme a las reglas generales. Quien resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación y hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplaza. 5. La vicepresidenta o vicepresidente que subrogue y la presidenta o el presidente que se nombre conforme a lo dispuesto en el inciso anterior tendrán todas las atribuciones que esta Constitución confiere a la presidenta o al presidente de la República. Artículo 287. Son atribuciones de quien ejerce la presidencia de la República: a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de acuerdo con sus competencias y atribuciones. b. Dirigir la administración del Estado. c. Nombrar y remover a las ministras y ministros de Estado, a las subsecretarias y subsecretarios y a los demás funcionarios y funcionarias que corresponda, de acuerdo con la Constitución y la ley. Estos cargos son de su exclusiva confianza y quienes los desempeñen se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. d. Conducir las relaciones exteriores, suscribir y ratificar los tratados, convenios o acuerdos internacionales, nombrar y remover a embajadoras y embajadores y jefas y jefes de misiones diplomáticas. e. Declarar los estados de excepción constitucional en los casos y forma que se señalan en la Constitución y la ley. f. Concurrir a la formación de las leyes y promulgarlas, conforme a lo que establece la Constitución. g. Dictar decretos con fuerza de ley,
previa delegación del Congreso de Diputadas y Diputados conforme a lo que se establece en la Constitución. H. Ejercer la potestad reglamentaria de conformidad con la Constitución y la ley. I. Ejercer permanentemente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, disponerlas, organizarlas y distribuirlas para su desarrollo y empleo conjunto. J. Designar y remover al jefe del Estado Mayor Conjunto, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y disponer los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas. K. Conducir la seguridad pública y designar y remover a los integrantes del alto mando policial. L. Nombrar a la Contralora o al Contralor General conforme a lo dispuesto en la Constitución. M. Participar en los nombramientos de las demás autoridades en conformidad con lo establecido en la Constitución. N. Conceder indultos particulares salvo en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ñ. Velar por la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. La Presidenta o el Presidente de la República, con la firma de todas las ministras y los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, agresión exterior, conmoción interior, grave daño o peligro para la seguridad del país o el agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente del 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuestos. Se podrá contratar empleados con cargo a esta misma ley, pero sin que el ítem respectivo pueda ser incrementado ni disminuido mediante traspasos. Las ministras y los ministros de Estado o funcionarios que autoricen o den curso a gastos que contravengan lo dispuesto en esta letra serán responsables, solidaria y personalmente, de su reintegro y culpables del delito de malversación de caudales públicos. O. Convocar referendos, plebiscitos y consultas en los casos previstos en esta Constitución. P. Presentar anualmente el proyecto de ley de presupuestos. Q. Pedir, indicando los motivos, que se cite a sesión especial al Congreso de Diputadas y Diputados o a la Cámara de las Regiones. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. R. Las demás establecidas en la Constitución y la ley. Artículo 288. 1. Quien ejerza la presidencia de la República tiene la potestad de dictar aquellos reglamentos, decretos e instrucciones que considere necesarios para la ejecución de las leyes. 2. Asimismo, puede ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no estén reservadas exclusivamente a la ley. Cuando sean aplicables reglas de rango legal y reglamentario, primará la ley en caso de contradicción. 3. La Presidenta o el Presidente deberá informar mensualmente al Congreso sobre los reglamentos, decretos e instrucciones que se hayan dictado en virtud del inciso anterior. Artículo 289. 1. Corresponde a la Presidenta o al Presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar tratados internacionales. 2. En aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, ellos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. No requerirán esta aprobación los celebrados en cumplimiento de una ley. 3. Se informará al Poder Legislativo de la celebración de los tratados internacionales que no requieran su aprobación. 4. El proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley de acuerdo regional. 5. La Presidenta o el Presidente de la República enviará el proyecto al Congreso de Diputadas y Diputados e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formular. 6. Una vez recibido, el Congreso de Diputadas y Diputados podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan conforme a lo previsto en el propio tratado
o en las normas generales de derecho internacional. 7. Aprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, este será remitido a la Cámara de las Regiones para su tramitación. 8. Las medidas que el Ejecutivo adopte o los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán nueva aprobación del Poder Legislativo, a menos que se trate de materias de ley. 9. El acuerdo aprobatorio de un tratado podrá autorizar a la Presidenta o al Presidente de la República para que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, excepto tratándose de derechos fundamentales, nacionalidad, ciudadanía, elecciones y plebiscitos. 10. Será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará el plazo para su pronunciamiento. 11. Serán públicos, conforme a las reglas generales, los hechos que digan relación con el tratado internacional, incluidas sus negociaciones, su entrada en vigor, la formulación y el retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia o el retiro del tratado, la suspensión, la terminación y su nulidad. 12. Al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, quien ejerza la presidencia de la República procurará que las instancias de resolución de controversias sean imparciales, independientes y preferentemente permanentes. 13. Quienes habiten el territorio o las chilenas y los chilenos que se encuentren en el exterior y hayan cumplido los 16 años de edad tendrán iniciativa para solicitar a la Presidenta o al Presidente de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos de acuerdo con los requisitos que establezca la ley, la que definirá el plazo dentro del cual la o el Presidente deberá dar respuesta a la referida solicitud. Artículo 290. 1. Las ministras y los ministros de Estado son colaboradores directos e inmediatos de la Presidenta o del Presidente de la República en el gobierno y administración del Estado. 2. Son responsables de la conducción de sus respectivas carteras, de los actos que firmen y solidariamente de los que suscriban o acuerden con titulares de otros ministerios. 3. La ley determinará el número y organización de los ministerios, así como el orden de precedencia de las ministras y los ministros titulares. 4. La Presidenta o el Presidente de la República podrá encomendar a una o más ministras o ministros la coordinación de la labor que corresponde a las secretarias y los secretarios de Estado y las relaciones del Gobierno con el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones. Artículo 291. 1. Para ser nombrado ministro o ministra de Estado se requiere ser ciudadano o ciudadana con derecho a sufragio y cumplir con los requisitos generales para el ingreso a la administración pública. 2. Se subrogarán o reemplazarán en caso de ausencia, impedimento, renuncia o cuando por otra causa se produzca la vacancia del cargo de acuerdo con lo que establece la ley. Artículo 292. 1. Los reglamentos y decretos de la Presidenta o del Presidente de la República deberán firmarse por la ministra o el ministro de Estado correspondiente y no serán obedecidos sin este requisito. 2. Los decretos e instrucciones podrán expedirse con la sola firma de la ministra o del ministro de Estado respectivo por orden de la Presidenta o del Presidente de la República conforme lo establezca la ley. Artículo 293. 1. Las ministras y los ministros podrán asistir a las sesiones del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones y tomar parte en sus debates con preferencia para hacer uso de la palabra. 2. Sin perjuicio de lo anterior, concurrirán personal y obligatoriamente a las sesiones especiales que convoque el Congreso o la Cámara para informarse sobre asuntos que, perteneciendo al ámbito de atribuciones de las correspondientes Secretarías de Estado, acuerden tratar.
Artículo 294. La designación de quienes representen a los ministerios y servicios públicos con presencia en la región autónoma será decisión de la Presidencia de la República.